Buenos días, aprendices. Hoy vamos a comenzar el estudio del movimiento. Cuando queremos saber cómo se mueve algo, tenemos que, en primer lugar, conocer dónde está lo que se mueve. ¿Dónde está? Por otra parte, tenemos que saber su velocidad. Y en tercer lugar, ver si la velocidad cambia. Si nosotros de un objeto que se está moviendo sabemos, y todo esto en referencia al tiempo, si nosotros en cualquier momento sabemos dónde está el objeto, conocemos su velocidad y sabemos si la velocidad cambia, estamos hablando de objetos a una velocidad baja me refiero a 300 km por hora, o un avión supersónico, cosas, no estamos hablando de velocidades de la luz ni nada de eso. Entonces, estamos hablando de objetos cotidianos. Tenemos que, para estudiar su movimiento, determinar estas tres cosas. ¿Dónde está? Saber su posición. ¿Cuál es su posición en cada instante, en cada tiempo? Conocer su velocidad y analizar si la velocidad cambia. El cambio de la velocidad se llama aceleración. Si nosotros conocemos estas tres magnitudes, podemos hacer el estudio del movimiento y describir dónde está en cada momento, qué velocidad lleva y qué aceleración. Vamos a hacer un problema. Bueno, la posición la mediríamos en metros o kilómetros. La velocidad la medimos en metros partido por segundo. Y la aceleración la medimos en metros partido por segundo al cuadrado. También la velocidad la podemos medir en kilómetros por hora, o sea, kilómetros partido hora, o la posición en kilómetros. Bueno, esas son las medidas del sistema internacional. Una vez que hemos visto esto, vamos a ver otra cosa. En referencia a la posición. ¿Qué quiere decir eso de la posición? ¿Dónde está? Pues, si tú dices, por ejemplo, estoy a 5 kilómetros, pues yo no me entero de lo que me estás diciendo, porque me tienes que decir, ¿estás a 5 kilómetros? ¿De dónde? ¿Del colegio? ¿De la tienda de la esquina? ¿Del prado o del río? No, me tienes que referir tu posición a un sistema de referencia, imagen. Vamos a poner unos ejes. Si este es el origen, vamos a poner que este es el 0, 0. Tú estás a 10 kilómetros del origen en dirección, vamos a poner, si este es el norte, sur, este y oeste y este, pues en dirección noreste, estoy a 10 kilómetros. Pues yo ahora ya más o menos sí que puedo identificar dónde estás, si yo conozco este origen. Por eso es muy importante, para el tema de la posición, dar un sistema de referencia, es decir, desde dónde estoy midiendo, sistema de referencia. Eso, con respecto al sistema de referencia, mi posición tendrá unas coordenadas, por ejemplo, 5, 3, coordenadas, y yo ya estaré perfectamente determinando la posición, porque estoy refiriéndome a estos dos ejes con unas coordenadas concretas. Estoy en 5, 3 y no estoy en ningún otro sitio. 5, 3. ¿De acuerdo? Eso, sistema de referencia y coordenadas es muy importante para determinar la posición. Otra cosa importante es la diferencia, en cuanto a los movimientos, la diferencia que tenemos entre trayectoria o camino seguido, la trayectoria, y lo que llamamos desplazamiento. A veces coinciden y a veces no. Veamos un ejemplo. Imaginad que me muevo desde aquí, este es el origen de mi movimiento, vamos a ponerle
x0 y llego hasta aquí, x final. Bueno, la trayectoria es este camino, pero lo que yo llamo desplazamiento es un incremento. ¿Os acordáis de la letra delta griega? Delta. Eso quiere decir, si yo digo incremento de x, ¿qué quiero decir? Pues quiero decir diferencia, restar posición final menos posición inicial. Pongamos por caso que estos son 5 y que estos son 3. Posición final en metros, 5 y 3. Pues el desplazamiento sería 5 menos 3. 5 menos 3. Es decir, 2. Yo me he desplazado 2 unidades de espacio, de longitud, 2 unidades. Y sin embargo, si yo midiera la trayectoria mía, es mucho más larga. Si me he movido en línea recta, coincide en la trayectoria del desplazamiento. Porque si yo entre este punto x0 y este me muevo en línea recta, pues justo x final, la trayectoria es esta distancia y el desplazamiento también coinciden. Pero si yo no me muevo en línea recta, no coinciden. O sea que hay que diferenciar bien esto. Y otra cosa, ¿qué pasa si yo voy hacia allá, pero luego vuelvo aquí? Que mis puntos inicial y final son los mismos. Si x0 y x f valen lo mismo, que es la posición, ya hemos dicho 3, ¿qué pasa? Pues que este incremento, posición final, 3, estoy en 3, posición inicial también estaba en 3. Pues que no me he desplazado en nada. Y fijaos que sí me he movido en una trayectoria, pero mi desplazamiento es 0. Eso también es muy importante para algunas cosas que tenemos que ver. Bueno, pues vamos a pasar ya, después de esto, a hacer el problema. Mi problema dice, si nos movemos en línea recta y a velocidad constante, en línea recta, y a velocidad, no sé, v, constante. Es decir, que siempre es la misma, constante. Bueno, y saliendo a las 3 horas, la hora 3, de la posición x0 igual a 100 kilómetros, llegamos a la posición x/f 400 kilómetros a las 6. Llegamos a las 6 a esa posición final. Tenemos que resolver varias cosas. Primera, eligiendo un sistema de referencia, representar el movimiento descrito. Bueno, como yo me voy a mover en línea recta, pues la mejor elección es el eje X. Si fuera un movimiento de ascenso o caída, pues elegiría el eje Y, por ejemplo, pero yo voy a elegir el eje X. Entonces, tenemos que elegir un sistema de referencia y representar el movimiento. Hay que poner un origen del movimiento, pues le llamamos aquí 0. Ese es el kilómetro 0. ¿Cuál es mi punto inicial? 100 kilómetros. Estoy a 100 kilómetros del origen que yo he elegido. Pues este es 100. De aquí salgo. ¿Y voy a llegar a dónde? Al kilómetro 400. Por lo tanto, 100, 200, 300, 400. Este será el kilómetro. Estoy midiendo las X en kilómetros. ¿De acuerdo? Entonces, yo me he desplazado desde el kilómetro 100 al 400. ¿Cuánto ha sido el incremento de X? ¿Qué diferencia entre mi posición final y mi posición inicial? Pues 400 menos 100. 400 menos 100. 300 kilómetros. ¿De acuerdo? Estos son 300 kilómetros. Vamos a ponerlo aquí. 300 kilómetros. ¿Y qué más tengo que decir? Bueno, este sería la posición inicial y esta de aquí, voy a ponerlo aquí abajo, este punto es x0 y este es x/f, es x final. Más cosas que tenemos que ver. Bueno, pues de momento yo creo que el punto 1 ya lo hemos
hemos elegido nuestro sistema de referencia con nuestro origen del movimiento, estamos en la posición inicial a 100 kilómetros de ese origen, y en la posición final a 400 kilómetros de ese origen. Nos hemos movido desde aquí hasta aquí. Este ha sido nuestro movimiento. El segundo punto que nos piden es que calculemos la velocidad a la que nos hemos movido. Ya, si os dais cuenta de lo que decíamos antes, tenemos que determinar la posición, velocidad y aceleración para describir el movimiento. Ya la posición ya la hemos visto, en parte, luego veremos más. Ahora vamos con la velocidad. Fijaos, la velocidad es constante, la de nuestro movimiento. No vamos cambiando de velocidad, siempre la misma, pero no sabemos cuál es, porque aquí con los datos no nos han dicho ningún dato de velocidad. Solo sabemos que en el tiempo cero, cuando empezamos el movimiento, son las 3 y el tiempo final son las 6. Entonces vamos a ver. La velocidad, que no habíamos visto cómo se describe una velocidad, es el incremento de la posición en el intervalo de tiempo que sucede eso. ¿Y eso qué quiere decir? Incremento, pues posición final menos posición inicial, posición final menos posición inicial, incremento del tiempo lo mismo, tiempo final menos tiempo inicial. Un incremento siempre es final menos inicial, tiempo final menos tiempo inicial. Posición final 400 kilómetros, posición inicial 100, tiempo final en esos 400 kilómetros es la 6 y tiempo inicial 3. Y esto en kilómetros por hora son 300 partido por 3, que son 100 kilómetros por hora. Ya hemos visto a qué velocidad vamos, ya estamos centrando nuestro movimiento. Ya sabemos que vamos a 100 kilómetros partido por hora, 100 kilómetros por hora. Pero también nos piden que demos esta velocidad, la demos en unidades del sistema internacional, que son metros partido por segundo. Ahora vamos a aprovechar a ver cómo hacemos este cambio de kilómetros partido por hora, lo pasamos a metros partido por segundo. Bueno, ponemos nuestra 100 kilómetros partido una hora, multiplicamos los factores de conversión, tenemos que multiplicar, aquí tenemos dos magnitudes, longitudes y tiempos, pues vamos a necesitar dos fracciones. En una de ellas vamos a ver qué relación hay entre una de las magnitudes, por ejemplo la longitud, pero en kilómetros y en metros. Como tenemos los kilómetros aquí en el numerador arriba, vamos a ponerlos aquí abajo, kilómetros. Y como tenemos, nada, y entonces la otra a la que tenemos que cambiar los kilómetros, la ponemos arriba. Y en la otra vamos a ver la relación entre la magnitud tiempo, pero en horas y en segundos. Como tenemos las horas en el denominador, la vamos a poner horas en el numerador. Y la otra, que es los segundos, la pondríamos debajo. Digamos, esta fracción nos va a cambiar los kilómetros a metros y esta otra nos va a cambiar las horas a segundos. Ahora tenemos que ver qué equivalencia hay kilómetros a metros. Podríamos poner que un metro son 10 a la menos 3 kilómetros, pero es más fácil poner que un kilómetro son 10 a la 3 metros, ¿no? Y lo mismo nos pasa aquí. Podríamos poner que un segundo son 0,0 horas, pero es más fácil ver que una hora son 3.600 segundos. Me refiero que esta equivalencia se puede hacer hacia acá, eso da igual, pero podemos elegir siempre, debemos elegir, es más fácil para nosotros la magnitud mayor le ponemos una hora, o sea, la unidad mayor, perdón, le ponemos una unidad y la otra, pues, el número que corresponda. Y ya lo tenemos todo esto, ahora ya lo podemos cambiar. ¿Qué tendríamos en el numerador? 100, bueno, kilómetros en el numerador se van con kilómetros en el denominador. Y horas en el numerador se van con horas en el denominador. Ya me va a quedar metros y segundos. Y en cuanto a los números, 100 por 10 a la 3
por 1 y abajo 1 por 3.600, 3.600. Y fijaos lo que queda aquí. Este 10 a la 3 lo simplifico corriendo una comita, 3 unidades, 3,6. Pues me quedará 100 partido por 3,6. 100 es lo que yo tenía al principio, partido por 3,6. Y lo que me dé, me parece 27,7, pero bueno, lo vamos a dejar así. Esto ya son metros partido por segundo. Un truquillo para cambiar rápidamente de kilómetros partido por hora a metros partido por segundo es dividir por 3,6. Es decir, si queremos pasar de kilómetros por hora a metros partido por segundo, dividir por entre 3,6. Y al revés, si yo quiero pasar de metros partido segundo a kilómetros por hora, multiplicar por 3,6. Ese es un truquillo. Lo que pasa que conviene que sepáis cómo se hace toda la transformación, por si acaso no os acordáis de eso. Este es nuestro segundo punto. Bueno, ya sabemos que vamos a 100 kilómetros por hora, o esto era 27,7 metros partido segundo, pero como vamos a trabajar en kilómetros partido por hora, pues no la pongo. Bueno, sí la pongo. Venga. 27,7 periódico metros partido segundo. ¿Vale? Lo tercero que nos preguntan es que escribamos las ecuaciones del movimiento. Fijaos, ¿qué es eso de las ecuaciones del movimiento? ¿Qué hemos dicho al principio? Al principio hemos dicho que para describir un movimiento teníamos que saber su posición, su velocidad y su aceleración. Bueno, la velocidad ya la sabemos. 100 kilómetros partido por hora. Velocidad constante. Constante, ¿vale? Constante, porque nos lo dice el enunciado. La aceleración, si la velocidad es constante y la aceleración hemos dicho que era las variaciones, los cambios que se produjeron en la velocidad, si es constante no se produce ningún cambio. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración es 0. ¿Y qué pasa en cuanto a la posición? X. ¿Cuál es? Pues ya lo sabíamos por esta ecuación, que nos decía que la velocidad era posición final menos posición inicial partido tiempo final menos tiempo inicial. Si despejamos esta ecuación, nosotros lo que queremos saber es la posición. Nosotros queremos saber X u F. Esa nos daría la ecuación de la posición. Pues vamos a despejar de aquí. Todo el numerador pasa multiplicando a la velocidad. Tiempo final menos tiempo inicial. Y me quedaría esto. X u F menos X u 0. Y ahora despejo X u F, que es lo que quiero saber, pasando X u 0 a este lado. Y entonces tendría que, positivo porque es negativo, X sub 0 más V por T final menos T inicial es X sub F. O sea, X final. Esta sería mi ecuación, pero tengo que poner las cosas que conozco. ¿Cuál es la posición inicial? Posición inicial lo conozco, 100. ¿Cuál es la velocidad? También es 100. 100 kilómetros partido por hora. Esto es 100 kilómetros. Y el tiempo inicial, este tiempo es el que yo, en una ecuación, digamos, siempre lo dejo en función del tiempo. Quiero ver la posición en función del tiempo y por lo tanto este tiempo es el que yo iría variando para que me diera la posición a la que se encuentra el móvil. Entonces aquí no sé nada, en tiempo final no sé nada. Yo sé en concreto este tiempo final, pero no sé si me entendéis lo que os quiero decir. Para dejar la ecuación, yo tengo que dejar sin contestar la X y la T, una X y una T, para ir variando esas dos magnitudes y que me vayan saliendo todas las posiciones. Lo que sí conozco es el tiempo inicial, que es 3. Ahora veréis. Entonces, ¿cómo me queda mi ecuación que me describe la posición? Pues X sub F, ¿qué más hago de hacer? A ver, X sub F es igual a 100
que es la posición inicial, más la velocidad que llevo, que son 100 kilómetros por hora, por el tiempo que sea, el tiempo en ese momento, el tiempo f, para que me dé esta posición f, menos 3. Y con esta ecuación yo ya describiría el movimiento en cualquier posición que yo quiero saber. En el tiempo 10 horas, ¿dónde estoy? Meto aquí 10 y me daría dónde estoy en ese momento. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente punto que nos dice calcular nuestra posición a las 4 horas y a las 5 horas. Vamos a dejar esto aquí. Nos dice que calculemos cuando t final sea 4 horas, queremos saber, que no lo sabemos, dónde estamos, cuál es la posición, x o f. Pongamos nuestra ecuación de la posición y decimos x o f será 100 más 100 por, ¿qué tiempo? 4 horas. 4 horas menos 3 y calculo esto. 4 menos 3 es 1. 100 por 1 es 100. 100 más 100, 200. Estoy en la posición 200 kilómetros a las horas 4. Y la otra posición que me pregunta a la hora 5, tiempo final a la hora 5, pues será 100 más 100 por hora 5 menos hora inicial, que era 3. Esto es 2, 5 menos 3, 2, 2 por 100, 200, 200 más 100, 300. Estoy en el kilómetro 300, desde el origen que yo había puesto. Y con esto ya tengo este punto, ya tengo un montón de datos. Puedo hacer una tablita, porque ahora como voy a tener que representar en el punto 4 los gráficos, posición, velocidad y aceleración, pues me viene muy bien tener mi tabla. Posición con respecto al tiempo. En el tiempo 3 estoy a 100 kilómetros. En el tiempo 4, que lo he calculado aquí, estoy a 200 kilómetros. En el tiempo 5 estoy a 300 kilómetros. Y cuando ha pasado una hora más, en el tiempo 6, estoy a 400. Lógicamente, como voy a 100 kilómetros por hora, cada hora avanzo 100 kilómetros.